Buenas tardes, mi nombre es Dana Naomi González Torres, estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Administración. A continuación explicaré un tema relacionado a la asignatura Microeconomía impartida por la profesora María Alejandra Palomino. El tema es Teoría de Juegos y estará a cargo de una servidora. Antes de empezar, quiero dar respuestas a dos cuestiones que nos dejó la maestra en cuanto a por qué elegimos el tema. A mí principalmente el tema me pareció interesante y fue del que más me gustó en cuanto a los temas impartidos en el tercer parcial de la materia. Me pareció fascinante la manera en que la teoría de juegos es un marco teórico para concebir situaciones sociales entre jugadores, competidores y producir una toma de decisiones óptima de actores independientes y competidores en un entorno estratégico, y que usando la teoría de juegos se puede presentar escenarios del mundo real para situaciones tales como la competencia de precios y lanzamientos de productos y mucho más. Y se puede predecir principalmente los resultados. ¿Y por qué me gustó el tema? El tema me gustó ya que la teoría de juegos es una área matemática que usa una serie de modelos para poder estudiar las interacciones que se dan en estructuras de incentivos que son conocidos con el nombre de juegos, y también porque es una herramienta de la teoría económica que ayuda a entender la conducta humana cuando debe de tomar decisiones. Cuando lo vemos desde el punto de vista económico, sabemos que existen miles de situaciones en las cuales dos o más personas o empresas deben elegir estrategias más adecuadas y tomar las decisiones más acertadas con las cuales puedan verse afectadas. La teoría de juegos entra a jugar un papel importante porque se encarga de analizar los casos que se dan entre empresas y utiliza la economía para estudiar los diferentes mercados de oligopolio y duopolio, en donde dos o más de dos agentes toman decisiones que pueden afectar a los participantes. Entonces, una vez respuestas estas dos cuestiones, profundizaré en la teoría de juegos. Empecemos. Principalmente daré una definición de lo que es la teoría de juegos, donde es una rama de las matemáticas y de la economía que estudia la elección de la conducta óptima de un individuo cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Prácticamente la teoría de juegos analiza las interacciones entre individuos que toman decisiones en un marco de incentivos formalizados, es decir, en juegos. En un juego los agentes económicos pretenden maximizar su utilidad eligiendo determinados cursos de acción. Dependiendo de la posición que se tengan en el juego, algunos buscan minimizar sus pérdidas. La teoría de juegos proporciona herramientas para analizar situaciones en las que partes, llamadas jugadores, toman decisiones que son interdependientes. Esta interdependencia hace que cada jugador tenga en cuenta las posibles decisiones o estrategias del otro al formular la estrategia. La solución de un juego describe las decisiones óptimas de los jugadores, que pueden tener intereses similares, ya sean opuestos o mixtos, y los resultados que pueden derivarse de estas decisiones. En cuanto a los elementos por los que está compuesto la teoría de juego, cada vez que tenemos una situación con dos o más jugadores que implican pagos conocidos o consecuencias cuantificables, podemos usar lo que es la teoría de juegos para ayudar a determinar los resultados más probables. Comencemos definiendo algunos términos comúnmente utilizados en el estudio de la teoría de juegos. Principalmente tenemos lo que es el juego, que es cualquier conjunto de circunstancias que tienen un resultado que depende de las acciones de dos o más tomadores de decisiones, es decir, de jugadores. Y los jugadores, que es una persona que toma una decisión estratégica en el contexto del juego. Tenemos lo que es la estrategia, que este es un plan de acción completo que tomará un jugador dado el conjunto de circunstancias que puede surgir dentro del juego. Tenemos el pago que recibe un jugador al llegar a un resultado particular, el pago puede ser de cualquier forma, ya sea cuantificable, desde dólares hasta utilidades. Tenemos lo que es el conjunto de información, donde la información disponible en un punto determinado del juego, el término conjunto de información generalmente se aplica cuando el juego tiene un componente secuencial. Y por último tenemos el equilibrio, que es el punto en un juego donde ambos jugadores han tomado sus decisiones y se alcanza un resultado. Para continuar, tenemos las características, donde las principales características de la teoría de juegos
es que es considerado como un estudio matemático de las situaciones en las que un individuo debe de tomar una decisión, donde para realizarla se debe de tomar en cuenta las elecciones que hacen otros. La palabra juego en este caso se refiere a cualquier situación estructurada en la cual se pueden obtener recompensas o incentivos. Y por último, que puede llegar a ser considerada como una rama de la economía, matemáticas, pero principalmente de la estadística. En cuanto a los tipos de juegos, algunos tipos de la teoría de juegos son los siguientes. Principalmente tenemos lo que es el equilibrio de Nash. Se presenta en una situación donde ninguno de los jugadores de un juego en el que hay dos o más jugadores conocen los equilibrios de los demás y tratan de cambiar unilateralmente su decisión porque al cambiarla empeorarían su condición. Entonces, la solución final que se alcanza es un equilibrio en el que ninguno de los jugadores gana nada modificando su estrategia mientras el otro o los otros mantengan la suya. Es decir, ninguna de las partes puede cambiar su decisión individual sin empeorar. Y tenemos lo que son los juegos cooperativos, en el que se da un contrato que puede hacerse cumplir. Brinda justificaciones de contratos plausibles y en ellos dos jugadores negocian la cantidad que tienen que invertir en un contrato. Los juegos cooperativos también son aquellos en los que dos o más jugadores forman un equipo para conseguir un objetivo. Se analizan las estrategias óptimas para grupos de individuos, asumiendo que pueden establecer acuerdos entre sí acerca de las estrategias más apropiadas. Y por tercero tenemos los simultáneos y secuenciales. Los juegos simultáneos son juegos en los que los jugadores desconocen los movimientos anteriores que han hecho otros jugadores. En los secuenciales, cada jugador actúa después de otro, mientras que en los simultáneos actúan a la vez. Y por último tenemos los juegos diferenciales, que son los que la evolución de las variables de estado de los jugadores se administra por ecuaciones diferenciales. En cuanto a las aplicaciones de la teoría de juegos, en economía la teoría se centra en los mercados de duopolio y oligopolio. Respecto a la economía y los negocios, si bien entendemos por economía la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles, esto de por sí ya proporciona todos los ingredientes para un juego. Los investigadores de esta rama de la teoría de los juegos se han centrado en estudiar los mercados de duopolio y oligopolio. En las ciencias políticas, la teoría de juegos no ha tenido el mismo impacto en la ciencia política que en la economía. Tal vez esto se deba a que la gente se conduce menos racionalmente cuando lo está en un juego. Son ideas que cuando lo que está en un juego es su dinero. Sin embargo, se ha convertido en un instrumento importante para clarificar la lógica subyacente de un cierto número de problemas más paradigmáticos. En biología, se usa para comprender y predecir algunos resultados de la evolución como la estrategia evolutiva de John Maynard Smith. Y respecto a la filosofía, la teoría de juegos puede demostrar que incluso los individuos más egoístas pueden descubrir que en ocasiones cooperar con otros puede redundar en sus propios intereses. Por último, tenemos el ejemplo del dilema del prisionero, donde es uno de los más conocidos en la teoría de juegos. Entonces consideramos que el ejemplo de dos criminales arrestados por un delito, los fiscales no tienen pruebas contundentes para condenarlos. Sin embargo, para obtener una confesión, los funcionarios sacan a los prisioneros de sus celdas solitarias y los interrogan en cámaras separadas. Ninguno de los prisioneros tienen los medios para comunicarse entre sí. Los funcionarios presentan 4 ofertas, a menudo mostradas como una caja de 2x2. Entonces, tenemos las siguientes cuestiones. Si ambos confiesan, cada uno recibirá una sentencia de prisión de 5 años. Pero si el prisionero 1 confiesa, pero el prisionero 2 no, el prisionero 1 tendrá 3 años y el prisionero 2 tendrá 9 años. Y en la tercera, si el prisionero 2 confiesa, pero el prisionero 1 no lo hace, el prisionero 1 tendrá 10 años y el prisionero 2 tendrá 2 años de prisión. Y por último, si ninguno confiesa, cada uno cumplirá 2 años de prisión. La estrategia más favorable es no confesar. Sin embargo, ninguno de los dos conoce la estrategia del otro y sin certeza de que uno no confesará, ambos probablemente confesarán y recibirán una sentencia de 5 años de prisión. El equilibrio de Nash
sugiere que en el dilema del prisionero, ambos jugadores harán el movimiento que sea mejor para ellos individualmente, pero peor para ellos colectivamente. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.